La línea 3, un negocio de muchos. El primer año de Enrique Alfaro, con todo y el presupuesto que sigue en discusión. La explosión verde, movimientos feministas en México y el mundo. Y además, temas obligados, la detención de Genaro García Mora y la firma del nuevo documento del Tratado Comercial. Acompáñenos. Una investigación periodística confirma las sospechas de que la línea 3 del tren ligero fue negocio de muchos, pero sobre todo del hoy expresidente Enrique Peña Nieto. Hay un sobrecosto en la obra de 92% y un retraso de 2 años, además de que la obra presenta una serie de negligencias que se han tenido que subsanar. Tendría un costo de 17.692 millones de pesos a 33.953 millones en solo recursos federales y entre los años 2014 a 2019. Los principales favorecidos son José Miguel Bejos, uno de los constructores consentidos de Peña, la empresa española OHL y contratistas con poca o nula experiencia. Ya ni se diga el daño que ha generado en inmuebles de vecinos de las obras del tren, casas habitación y negocios por igual, como el caso de las casas de la unidad modelo, donde no han recibido ni un peso para las reparaciones. Además de que aún se ve muy lejos el arranque oficial del tren. Bueno, y solamente la acotación, dije García Mora, Genaro García Luna, quien fue detenido, el ex secretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón. Saludo a mis compañeros en esta noche aquí en el estudio de En Controversia. David Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. Julio Ríos. Muy buenas noches, José Ángel, al auditorio, por supuesto. Mario Ramos hoy nos acompaña. Buenas noches. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Bueno, pues se revela, gracias a trabajos periodísticos, que la línea 3 del tren ligero pues ha sido un enorme negocio de los más cercanos a Enrique Peña Nieto, se dice, pero además pareciera que le están dilatando para que no haya consecuencias y por otra parte, pues simplemente no ha habido sanción alguna para las empresas que se retrasaron, Julio. Y de tal manera, nada más 2 años. Mira, lo que esperaríamos, mi querido José Ángel Gutiérrez, auditorio, es que así como ha ocurrido con otras investigaciones periodísticas de alto calado, como es el caso de esta que vemos con la del tren eléctrico, que por cierto, felicitar a los compañeros por este trabajo colaborativo. Bueno, en realidad todos son de Canal 44, ¿no? Pero también colaborativo porque participó Conectas y porque participan estos organismos de la Ciudad de México. Este reportaje pues se parece a muchas otras situaciones que tenían modus operandi similares durante el sexenio de Peña Nieto y en los cuales ya se ha actuado, al menos en el de la estafa maestra, por lo menos en contra un personaje que es Rosario N. Y en este caso, pues si realmente existe un pacto de impunidad que muchos habló, que cuando venía el cambio de sexenio se había dado para que pues no hacer olas con la llegada de López Obrador, pues este es un caso más en los cuales se debería demostrar, porque bueno, se confirma no solo lo que ya señalaba la unidad de inteligencia financiera que encabeza Santiago Nieto, que hace algunos días ya había hablado de anomalías que tenían que ver con esta empresa española, sino que también pues había sido esta empresa de las más favorecidas en el sexenio, no solo con el tren, sino por ejemplo con contratos. 7 contratos recibió por 41.594 millones de pesos con obras como por ejemplo la autopista Atizapán-Atlacomulco, la tierra del presidente Peña Nieto, el circuito exterior mexiquense y el viaducto Bicentenario. Entonces existen sospechas muy fuertes de que este elefante blanco es otro de tantos que se han dejado en la SCT por este modus operandi de favoritismos, obras con mala calidad, con cambios abruptos en el proyecto.
y que aquí en el caso de Guadalajara también, pues a ver quién va a responder por todos los daños que deja, ¿no? Porque hablaba el presidente de la Cámara de Comercio que son 2.500 empleos los que se afectaron y también quién sabe cuándo y cómo funciona esta obra. Vemos las afectaciones en las fincas, la unidad modelo es un ejemplo, lo que pasa en el centro histórico también, con todas estas fincas agrietadas. Entonces, pues ahí está todo esto que queda, el Socavón Hidalgo, el túnel México-Toluca, con todo esto que pasa con la SCT, digamos que esto es una cereza en el pastel y pues habrá que ver cómo actúan. Ahí están incluso las observaciones de la auditoría, 300 observaciones hubo a 639 a las SST, pero la mayor parte durante los últimos 15 años, pero la mayor parte fueron durante los últimos 3 de Peña, fueron 300, y ahí está esta de la línea 3, que no es cosa menor, se habla de 621 millones de pesos en observaciones. Sin duda se tiene que actuar, y ahí está una prueba de fuego más para ver si hay pacto de impunidad o no, y sobre todo que ya funcione la obra o que realmente digan si no va a ser porque muchos sospechan que va a ser un elefantote blanco o que no va a funcionar como debiera. A ver, me parece que poner en tela de juicio si habrá de funcionar o no, si será un elefante blanco, más bien que garanticen que sea una obra segura. Exactamente. Porque ahí está la curva Ebrard, famosa, ¿eh? Sí, también bueno, aquí. Yo creo que la obra va a terminar funcionando el próximo año sí o sí, es decir, con la inversión que se tiene, es difícil que la pudieras dejar como elefante blanco. Aún la línea 12 de la Ciudad de México del metro, la pusieron en funcionamiento, sí, claro, metiéndole mucha más inversión, porque no podías dejar una obra así. No, más bien yo creo que la discusión está en dos planos. En la ineptitud de la Administración Pública Federal para hacer una construcción de una línea de tren ligero, y dos, en la corrupción. Y a mí me parece que esta investigación periodística de periodistas locales con Conectas, Canal 44, Rubén Martín, Sonia Serrano y no recuerdo los demás nombres. Omar García, por supuesto. Le mandamos saludos a Omar García. Saludos a los cuatro. Me parece que esa investigación es del calado de la estafa maestra de Animal Político con Mexicanos contra la Corrupción, que puede ser la base y el detonante de una investigación mucho más seria, proactiva, de las autoridades federales para ir en contra de los responsables de una obra pública. Yo recuerdo bien, porque formaba parte de la administración estatal anterior, cuando se planteó la línea 3 del tren ligero como un gran logro de gestión política de la administración estatal, que había logrado conseguir los recursos ante Hacienda y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para traer la línea en 2013 acá. Ya vuelve el tren, fue el lema de algunos promotores políticos, y cuando se inició la discusión yo recuerdo muy bien que algunos estábamos a favor de una línea subterránea, incluso a la inversa de lo que se está planteando o de lo que terminó realizándose, que es subterránea en el centro, elevada en la periferia. Lo que algunos planteaban era subterránea en la periferia y elevada a nivel de piso como tranvía en el centro, como en Europa. Al final, la opción que era mejor para todos era subterránea en todos sus tramos, en los 3, en la periferia, en el lado de Ávila Camacho, en Revolución, y también subterránea en el centro. Pero sí recuerdo muy bien que en ese entonces un ingeniero jefe de gabinete dijo que hacerla subterránea costaría casi el doble, que sería una locura de despilfarro de recursos. Hoy lo que vemos es justamente que se fue a más del doble, no fue subterránea, sigue sin funcionar, y hay todos los indicios de un gran atraco a las arcas federales a niveles insospechados de corrupción. Peores que por los que Rosario Raúl está en la cárcel, peores que muchos otros, y hasta ahorita hay una impunidad absoluta. Y en efecto, yo creo que es una trama de corrupción, un modus operandi, que es un patrón de corrupción y de saqueo del gobierno de la República de Peña Nieto el sexenio pasado, donde justamente se inventaban empresas fantasma que servían de fachada, sin experiencia, sin conocimiento, sin expertise, que a su vez subcontrataban a algunos otros constructores, o bien que se ponían de acuerdo con grandes constructoras internacionales, españolas, portuguesas y demás, pero con unos niveles de sobreprecios y de ineficiencia brutales. Porque ahora lo que vemos es que en efecto tuvieron que derrumbar un montón de
piezas de concreto del subterráneo para poder meter la estación Basílica, la estación de la estación de la catedral. Eso es parte de la ineptitud y la impericia, que es una forma de corrupción. Si te pones si le dan la obra a una constructora que no tiene la capacidad, pues esa asignación estuvo mal hecha. Pero además ni siquiera las más económicas, contrataron a los que quisieron, a los amigos, como la investigación lo señala, los favoritos de Peña. Pero además hay otras partes de la obra infladas que realmente apuntan a que hubo una corrupción brutal, porque no es posible que estuvieran tan fuera de mercado, que no entregaran a tiempo, que entregaran mal, que entregaran deficientemente, y es una obra que estábamos hablando de 33,000, más los poco más de 1,500 que le van a meter, va a terminar en 35,000 millones de pesos, el equivalente a 3 o 4 casi líneas de BRT que pudieron haber ido a nivel superficial por muchas de las vías que eran necesarias para la ciudad. Entonces me parece que es un monumento a la ineptitud, a la corrupción y al viejo régimen. Mario. Sí, y bueno, lo peor, pensando en la ciudadanía, es que todavía no hay tren. Es una obra que inició en octubre de 2014, pero que estuvo en las promesas de campaña de Enrique Peña Nieto, también del gobernador Jorge Aristóteles en 2012. Tiene 5 años, ya va más del doble de tiempo y no hay un tren. Efectivamente, yo lo comparo con una gran estafa. Ojalá que no sea un monumento a la corrupción y que funcione. Y bueno, se está visibilizando. También quiero reconocer, felicitar el trabajo periodístico, la investigación que han hecho los compañeros de aquí de Canal 44 y otros, ¿no? Omar, Sonia, Rubén, porque si no es a través de la investigación periodística, no podríamos conocer y corroborar estos datos, ¿no? De nueva cuenta aparecen esta red de beneficiados, ¿no? Del sexenio de Enrique Peña Nieto, las empresas, de nuevo aparece el nombre de OHL, y pues, ¿qué va a ocurrir? Ahí está la información, ahí están los datos, ¿quedará impune o va a haber consecuencias? Y también aquí habría que ver, sabemos que es una obra del gobierno federal, hubo participación, intervención de alguna medida en el gobierno estatal. ¿Hasta qué punto esta ineptitud de la que habla David, coincido, creo que es lo más lamentable, no solo que esté costando más de lo doble y que ya tenga más del doble de tiempo en la construcción, sino de que no está funcionando? ¿Hasta cuándo parece que pronto, esperemos? Digo, ha habido muchas otras obras que han quedado inconclusas, algunas, bueno, me estaba acordando de los arcos del Milenio. Habían mencionado al inicio, en aquel gobierno de presidente municipal de Francisco Ramírez Acuña, iba a costar 14 millones. Al final costó 79 millones y faltaron los dos arcos. Y esa sí una obra inútil, porque en realidad ni siquiera embellece el entorno ni nada por el estilo. En polémica, porque la obra pública, el arte urbano, pues es polémica. A mí sí me gusta, pero me hubiera gustado concluida y a precios reales. Y sin duda, bueno, a lo mejor ahorita no me di mucho a entender. Lo que yo me refiero no es tanto que se vaya a quedar ahí para siempre como elefante blanco, por supuesto que no, sino que la duda es cuándo y cómo va a funcionar. Y yo les preguntaría a ustedes, para abril compañeros, o para mayo, Julio. ¿se subirían a la línea 3 del tren eléctrico? Claro que sí, por supuesto. ¿A poco tú no? Con todo lo que, pues fíjate que... después de verla que... No, a ver. Fíjate que las dudas quedan por todo lo que se ha platicado en términos... Muchas de las observaciones de la auditoría ¿puede uno arriesgar la vida o qué? O arriesgar la dignidad de subirte a una obra que es un monumento a la corrupción y a la ineptitud. Seguramente la utilizaremos, pero sí llama la atención que todavía incluso tendrían que meterle a lo mejor más dinero. Ya parece ser que ya se gastó la mayor parte. Espero que no nos salgan con una sorpresa. E imagínate, a eso le apostaban en ese tiempo los priistas, a que con eso iban a ganar las elecciones de 2018. Hacían cuentas alegres y no, pues para entonces ya va a estar el tren y la gente va a estar contenta. Y ve, otra obra más que sepultó al tricolor. No, bueno, también Emilio González Márquez creía que el PAN podía ganar con el macrobús. Y él creía que podía ser presidente de la República con los Juegos Panamericanos. Es que fíjate que la clase política sin duda como que flota, pierde el contacto con la realidad, con lo terrenal y empiezan a divagar. En lo que sí quiero abundar es en este tema que de repente hay quienes expresan, así como Julio, dudas respecto a las garantías de seguridad al subirse a la línea 3 del tren ligero. Es decir, consideran que será riesgoso, que será peligroso.
Oigan, después de tanta inversión, lo menos No, que debemos de esperar es que ya yo creo que funcione la adecuadamente. discusión está en Pues otra con parte. La tanto discusión parche. está en la transparencia, en la rendición de cuentas, en el castigo a los que han, digamos, Definitivo. hecho anomalías, Sí, claro. que han robado, etcétera. Pero la línea, ya la parte totalmente técnica, pues no va a estar funcionando hasta que no esté resuelto eso con los estándares normales de las demás líneas y de los metros del país. O sea, Ahí no habrá yo- quien se arriesgue a dejar No, que opere no, si no. no está bien. No, no. No Pero pasa es lo de normal la que- línea 2 en la Ciudad de México, que al final Es la normal que a la pararon gente le preocupe lo de su vida cotidiana. Finalmente, yo sé que la transparencia y rendición de cuentas es muy importante, pero a la mayoría pero más es tema más de círculo rojo. Claro. Bueno, y la esto gente también le trajo importa su seguridad. el retraso de la línea 3 del tren ligero también trajo consigo otros rezagos, ¿eh? Porque se nos hablaba Los desde el afectados, pasado los gobierno de la reestructura total del transporte público, tomando como médula de la misma la línea 3 del tren ligero. Bueno, solamente añadiendo a lo de la línea 3 del tren ligero, me parece que además de todo lo que ya se dijo, las externalidades, el impacto urbano que tuvo la línea, más allá de la cicatriz que produjo para siempre en la ciudad dividiéndola, el impacto que tuvo en las distintas estaciones y en general a lo largo de los corredores, sobre todo en la parte elevada, pues ha sido brutal y tampoco se ha mitigado, porque había supuestamente un fondo como parte de los recursos para la línea 3 para, digamos, mitigar ese impacto y resolver con plazoletas, con jardineras, con parquecitos de bolsillo que les llaman, es decir, para, digamos, volver a dejar eso incluso mejor. Claro. Y hoy lo que vemos es que hay tiraderos afuera de muchas de las estaciones. Ahí está la estación Basílica de Zapopan, que es un caos vial, porque no hay recursos federales, no le compete al Estado y tampoco al municipio, entonces es tierra de nadie, donde el impacto vial, el impacto urbano, el impacto estético, arquitectónico de la zona ha sido brutal y nadie se puede hacer cargo porque nadie tiene recursos, Prácticamente porque esos todos. recursos se evaporaron, obviamente se los robaron y esa parte pues sigue afectando al área, a los entornos inmediatos. Esperaríamos que ahora cuando algún día funcione la línea 3, pues sea de veras un revulsivo para repoblar la ciudad de Guadalajara, Esperemos que ha ido perdiendo habitantes, La para generar redensificación. polos alrededor. Para David, combatir el ¿qué? cambio climático. Bueno, también porque esperemos que así la gente se suba menos al coche, ¿no? Bueno, tenemos que ir a una pausa. Nosotros continuamos. La llamada marea verde va en aumento. Jóvenes mujeres con pañuelos de ese color que se organizan, se manifiestan y ahora realizan una rutina donde señalan a los violadores que han encontrado en el sistema. Esto ocurre entre manifestaciones de apoyo, pero también críticas y cuestionamientos al movimiento. Pero la realidad es clara. Las agresiones y el alto nivel de violencia que experimentan está ahí. Lo que es más, no se ha frenado. Autoridades y la propia iglesia lo reconocen, pero no pasa nada. Dos cifras. 2.833 mujeres han sido asesinadas en el país, de enero a septiembre de 2019. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo 726 de ellos, es decir, el 25.6%, son investigados como feminicidio. Jalisco está entre los 11 estados donde se concentran el 50% de los feminicidios y Guadalajara entre los 5 municipios con mayor número de mujeres víctimas. La llamada ahora explosión verde, que para algunos representa un despertar de la ciudad y para otros también motivo para dividirnos, que ni nos encanta, David. Yo creo que mucho más para visibilizar y hacer presencia de parte de las mujeres que para dividirnos. Me parece que los que acusan ideología de género, división, son porque no entienden lo que está pasando a nivel global, porque no es un fenómeno únicamente de México, de Guadalajara, ni tampoco inició en Chile. Está surgiendo en prácticamente todo el mundo, incluido aquellos países que no tienen una democracia liberal, donde no hay libertades de expresión, donde incluso hay represión.
De hecho, en Turquía, el gobierno turco reprimió una de estas manifestaciones, la misma manifestación de El violador en tu camino, que en efecto surgió en Chile, digamos, por las tesis, estas feministas que hicieron el guión, la musicalización. Después se juntó con las pañoletas verdes, que eran un símbolo de las desaparecidas, y eso del cono sur latinoamericano saltó a México, pero también a Bogotá, a Lima, y luego a Francia se tradujo, luego a toda Europa, luego hay brotes en distintos puntos del Medio Oriente, y se volvió una revolución feminista global, que a mí me parece interesantísimo el fenómeno. Claro que hay expresiones muy radicales como las que vemos en pantalla, donde justamente algunas queman libros. A mí me parece que quemar un libro es una contradicción, porque los libros, por más que, digamos, establezcan cosas contra derechos humanos o contra libertades o que sean, digamos, aborrecibles, pues son libros que no hay que quemar, porque el símbolo de la quema de los libros tiene que ver con el totalitarismo, con la falta de libertades, con la incultura y la ignorancia. Me parece que más bien habría que evidenciar los libros, habría que contradecirlos, habría que hacer otras cosas, pero quemar algo me parece que nunca es algo positivo. Pero me parece que es una anécdota que no mancha un movimiento global, que me parece interesantísimo, que está visibilizando una situación de opresión, de rezago, de desigualdad, de violencia de las mujeres en muchísimos planos, de muchísimas maneras. Me parece que es cierto lo que algunas dicen, que el siglo XXI es el siglo del feminismo, de las mujeres, o no es. Y yo creo que hay un despertar muy importante de la mitad de la población de este país, y yo lo festejo porque pienso en mi hija, en su futuro, y digo, qué padre que le vaya a tocar un mundo con mucha más igualdad y muchas más voces y mucho más derechos. Yo celebro muchísimo estas manifestaciones en universidades, en la Feria Internacional del Libro, en las plazas, en los shopping malls. Vaya, está ocurriendo en todos lados. Las niñas coreografiando el tema, señalándolo, las niñas jóvenes, las adolescentes. Me parece padrísimo lo que está sucediendo y yo lo celebro muchísimo. Mario. Coincido con David completamente en que estamos ante una revolución que lamentablemente tal vez muchos todavía no comprenden, ¿no? Vemos críticas a este movimiento, yo también lo observo. Bueno, siempre ha habido grupos de mujeres que han estado luchando por la igualdad, por disminuir la discriminación, la violencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues hoy se ha convertido en un movimiento masivo, ¿no? Y creo que es adecuado que se esté visibilizando, que los medios estén abordando el tema. Las redes sociales le han dado esta masificación, pero también para que haya de manera inmediata, oportuna, para que se haya trasladado a otros países. Yo aquí comentaría y plantearía un tema. También ha sido criticada estas manifestaciones. Ahora habla David de los libros, pero cuando se ha dicho de los monumentos, de los monumentos rayados, de los vidrios rotos, a mí me parece que eso es lo de menos, ¿no? Estamos frente a asesinatos, feminicidios, violencia contra las mujeres. Vimos lo que ocurrió en el hemiciclo de Juárez, al día siguiente estaba limpio, borrado, sin nada, ¿no? Yo respeto mucho la opinión de aquellas personas que dicen y tratan de descalificar. Yo coincido con este movimiento, lo celebro también, y para que fueran tomadas en cuenta, para que las cámaras, para que los medios lo abordaran. Sí, muchos destacando nada más la parte de la manifestación y de la violencia que ellas han ejercido, pero me parece que el tema central es la violencia en contra de las mujeres. Y ojalá que esto se traduzca en una mejor sociedad, una sociedad más igualitaria, donde la violencia contra las mujeres se termine, ¿no? Julio. Sí, pues poco que agregar. Quienes critican si hubo quema de libros o si hay daños a los monumentos, pues solamente ven 2, 3 árboles en malas condiciones quizá, pero no ven todo el bosque. Es cierto que pues, es cuestionable la quema de libros, porque pues hay quienes creemos que es mejor promover lecturas críticas de los textos. Tengo entendido, por cierto, que entre los libros que se quemaron, según platicaba por ahí alguna feminista, había de autores que consideran misóginos, no sé, Pablo Neruda, que incluso alguna vez en uno de sus
sus libros de Confieso que he vivido, narró una violación entonces cometida por él, autoconfesión, pero más allá de todo eso... libros que hacían referencia a este tema del tratamiento contra la homosexualidad, ¿no? Sobre todo eran las terapias de reconversión que les llaman. Que por cierto, no se les debería llamar terapias, aquí platicamos en el programa en directo con un psicólogo, aquel que él decía que ni siquiera se les debe legitimar con ese término de terapias, porque para empezar, la homosexualidad ni siquiera está en el catálogo de la OMS como una enfermedad. Entonces, pues una terapia es para curar algo, pero no puedes curar lo que no es una enfermedad, ¿no? Pero bueno, ese es otro cantar. Entonces, qué bueno que se hace este tipo de manifestaciones y que sea un performance de este tipo, artístico, cultural, que ahí, porque esta canción, pues la verdad que lleva, las mismas autoras de la canción, las tesis, por eso se pusieron así, porque su fin es llevar algunas tesis de maestría y de doctorado que había en Chile sobre temas de género y traducirlas de una manera que hubiera una coreografía que la gente la pudiera entender y masticar de forma sencilla para aprender lo que se requiere en materia de género. Entonces, qué bueno que sea de esta manera y ahí sí, de veras que a los que están en contra de esto o a los machistas, no se les entiende, porque cuando había pintas, había vidrios rotos, se molestaban. Pero ahora que hay estos performances, hacen memes y hacen burlas sangrantes, la verdad, muy molestas. Entonces, pues, ¿qué es lo que quieren, sí, bueno, no? Si rompen eso ya corre por otro ámbito. Y si hacen performance también es malo, pues claro que no se les entiende a los machistas. Yo nunca he celebrado que haya vandalismo y que haya pintas. A mí me parece que eso no debería festejarse, pero tampoco me parece que se tendría que condenar con el ahínco que algunos lo condenan como si fuera el asunto central de la manifestación. No, claro. Ese es un resultado de las maneras de manifestarse, pero lo importante es la visibilización de la situación de las mujeres, o sea, de las desaparecidas, de las muertas, de las violadas. Y también hay una especie también de tabú en torno a la crítica y a la burla de este movimiento que me parece que también está cayendo en el extremo opuesto, de que no se puede burlar sobre eso, y entonces fue por lo que lincharon a estos futbolistas que hicieron una mala broma fuera de lugar, pero que me parece que la condena fue también desproporcionada, sobre todo tratándose de jóvenes, casi digamos, niños que, bueno, pues lo hacían un poco de broma, pero no había un trasfondo más allá de eso, y la condena fue, para mí, excesiva. Entonces yo creo que tampoco tendríamos que llegar a ese condeno. Lo que pasa con estos chicos es lo que algunas expertas hablan, que es la falta de construcción de nuevas masculinidades. Durante la Feria Internacional del Libro, sí, Marta Tagle hablaba de esto, que a veces batallan las mujeres porque pueden hacer un esfuerzo por educar a sus hijos, pero fuera la educación, los medios, si prendes YouTube y está el reggaetón y todas estas cosas que tienen alto contenido de misoginia, entonces ven que hay todas estas estructuras patriarcales afuera, y entonces pues también los jóvenes están expuestos a ello, los hombres, y es difícil reeducarlos en materia de género. Pero si no hubiera esa sanción, a lo mejor continúan y lo siguen reproduciendo algunos otros. A lo mejor es una manera de rápido atajar, mandar un mensaje, y muchos ponen sus barbas a remojar. Vamos a cambiar de tema. Corría la mañana de este martes y nos enterábamos que en Estados Unidos detienen al ex secretario de Seguridad en la administración de Felipe Calderón. También fue titular de la AFI cuando la administración de Vicente Fox, a Genaro García Luna. Pues David hizo una referencia a una serie de Netflix. Sí, pues sí, parece que se confirman las series de Narcos y del Chapo, porque este personaje oscuro, siniestro, que pacta entre el gobierno, el presidente y los narcotraficantes, pues lo está encarnando Genaro García Luna. Y me parece que, al igual que Rebollo en su momento, que este general secretario de la Defensa que también Gutiérrez Rebollo, que perseguía unos cárteles y protegía a otros, pues ahora se confirma también en el caso de Genaro García Luna, y para mí tiene tres implicaciones. Una, que de nuevo sucede una aprehensión importante en los Estados Unidos y no en territorio nacional. Segundo, que va a simbrar a la política nacional, sobre todo va a pegarle fuertemente a Calderón y a sus aspiraciones políticas. Y tres,
que seguramente a partir de su detención y de lo que ahora resulte de la investigación en su contra, van a caer otros exfuncionarios del gobierno calderonista y también seguramente de otros cárteles que no son el Sinaloa, porque esto seguramente se desprende de las investigaciones realizadas en torno a la detención del Chapo en Nueva York. Entonces me parece que en realidad lo que está haciendo es cantar. Exacto. Yo creo que el Chapo fue el quien lo delató, el que ofreció evidencia y fueron construyendo el caso hasta detenerlo, pero la implicación para Calderón y para otros exfuncionarios y para otros cárteles va a ser muy fuerte porque es alguien de primer nivel, ex secretario, ex director de la Agencia Federal de Investigaciones, el FBI, pues la inteligencia policial mexicana. Y es alguien que en su momento fue muy defendido por la clase gobernante, el panismo, y ahora pues está detenido en Estados Unidos. Y justo esta noche, mientras nosotros platicamos con usted aquí en Controversia, Genaro García Luna comparece para conocer los cargos que se le imputan. Le estaremos dando cuenta seguro en nuestros informativos acerca de ello. Mario. Bueno, una evidencia más de lo que la gente en la calle creemos, ¿no? Que ha habido cárteles protegidos, chiqueados durante algún gobierno, un sexenio, ¿no? Siempre se ha dicho. Siempre se ha dicho, pero vamos, José Ángel, esta es una evidencia contundente, ya lo decía David, fue en el sexenio con Vicente Fox, ya era el titular de la Agencia Federal de Investigaciones, y en el sexenio de Calderón, secretario de Seguridad Pública. Él era el que tenía que combatir a los delincuentes y resulta ahora con bastante evidencia, parece, digo, ahorita es un presunto, ¿no? Pero si se detiene, sabemos que en Estados Unidos construyen los casos de manera un poco más meticulosa, más sustentada, seguro tendrán más fuentes, pero lamentable también que no haya sido aquí en México. Qué bueno que se le tenga, que se investigue, a ver qué se va, la hebra se va deshebrando, ¿no? Ya contestó Felipe Calderón, ya dio un tuit por ahí, ¿no? Desmarcándose, diciendo, esperando que se haga muy escueto. Pues sí, por supuesto. Él simplemente diciendo que él siempre está a favor de que se aplique la ley. Normalmente cuando hay una detención de este tamaño en los Estados Unidos es muy difícil que los liberen. Sí. Y mucho más que los extraditen si es que lo encuentran culpable. Ahí está el caso de Aarón Joaquín, que le han fijado fianza tras fianza, aumentando la cifra a niveles que ya se volvió simplemente materialmente imposible sacarlo. Va en 200 millones. Nazón Joaquín en California o otros más que los han detenido por buen tiempo. Pues sí, déjame te cuco poquito, Julio, porque estás muy tranquilo, no está Agustín y estás muy sereno. A ver. ¿Esta detención es mérito del gobierno de México, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? No, pues para nada. Si dijeron que quien hace la acusación de la Fiscalía de Nueva York, no la Fiscalía de la Delegación Cuauhtémoc o algo así, o sea, para nada. Aunque el gobierno mexicano dijo que lo estaba investigando, ni que estaba en la lista. Nacional, ni Durazo. Bueno, ya le dijeron a posteriori. Claro. Pero también lo investigamos, mire. Pero si fue Estados Unidos, como dicen los compañeros, no se andan por las ramas. Ahí no es de que primero agarran y luego investigan. No. Al contrario, una investigación sólida con evidencias y ahora sí es cuando se detiene. Y como dijo el señor Mario Ramos hace rato con lo de las barbas a remojar, también Calderón debe de estar muy preocupado y Fox, que fueron personajes que los encumbraron. Hay que recordar que no solo la serie de esta plataforma lo decía, sino también en las investigaciones periodísticas de varios, de Anabel Hernández. Ajá, de Ricardo Ravelo. Pero es muy difícil. Lo dijo la famosa Barbie, lo dijeron en el mismo juicio. Entonces, y a pesar de todo, otros cárteles se quejaban de que había favoritismo. Y a pesar de todo, Calderón lo mantuvo contra viento y marea mientras operaba a sus anchas este personaje, Entonces, a mí lo único que sí me duele más que de confirmarse todo esto por parte de la justicia estadounidense y si hay una sentencia, toda la gente que murió inocente en ese sexenio, estos baños de sangre, este horror, fue en vano, porque era una farsa que fue una guerra contra el narcotráfico. Esto, por supuesto, que era una tapadera para otras cosas, y eso es lo que más lamentamos, ese cinismo de andar envolviéndose en una bandera de niño héroe que jamás ocurrió.
Oye, ¿por qué se fue a vivir a Estados Unidos? Digo, a lo mejor no... Por razones de seguridad, porque también tienen muchas amenazas. Pero a ver, digamos, yo no me adelantaría ni me precipitaría en decir que Calderón estaba al tanto, Calderón era cómplice. Calderón es responsable político de haber tenido un secretario presuntamente corrupto y simulador. Habrá que ver, porque muchas veces los presidentes están muy aislados de esas decisiones o de esas zonas, de esas áreas. Calderón estuvo metido, pero no sé hasta qué punto. Digo, habrá que ver después con las declaraciones de García Luna, pero yo ahorita no diría que Calderón fue un cómplice de García Luna, simplemente fue pues un presidente que decidió equivocadamente. En las redes sociales, ¿no? De juzgar en ocasiones. Se publicó en diarios incluso estadounidenses. No puede decir que no sabía. Pues hay que ver cómo sí sabía o cómo se demuestra que sí sabía, porque ahora a posteriori pues, se saben muchas cosas por las declaraciones de distintos detenidos, pero en su momento no era tan fácil como cuando sucedió con Gutiérrez Rebollo, que fue en el sexenio de Cedillo. Sí. Principios con Cedillo, ¿no? Pues también se decía que sabían muchos, pero no se podía comprobar que supieran. Claro. Y él pues jugaba justamente a este doble juego de informar una cosa y hacer otra. Ocultar información y revelar otras cosas. Entonces todavía hay que esperar a ver qué se revela esta información. Nosotros vamos a la pausa. Hay mucho más, no se vaya. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, llegó el pasado 6 de diciembre a su primer año de gobierno, con claroscuros, sobresaltos. Definitivamente, no fue fácil. Un comunicado de 4 párrafos, titulado A un año de trabajo, Jalisco en cifras, se concretó el autoanálisis de lo hecho, y ahí se destaca que se generaron 67.691 empleos y hubo un crecimiento de 1.292 millones de dólares de inversión extranjera directa. A nivel nacional, hubo un decrecimiento del 3.9%. El secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, fue quien salió a señalar que aún faltan cosas por hacer, pero enfatizó que se han hecho cosas importantes en materia económica. Sin embargo, la seguridad es uno de sus grandes pendientes. Solo en 2019 en Jalisco se han cometido 134.448 delitos, es decir, un promedio de 984 que se cometen cada 24 horas en la entidad, en donde destacan los homicidios y las privaciones de la libertad. Las últimas fosas clandestinas escondían los cuerpos de personas asesinadas ya durante este último año, además de la impunidad en casos de corrupción. El primer año de un gobernador que pareciera no lo disfrutó. No lo disfrutó por todo el contexto en el que se ha movido. Un año sin duda complicado desde el tema financiero, el tema político, la relación con los medios, con algunos sectores de la sociedad. Y sin embargo un año en el que en algunos rubros comienzan a darle forma a ese proyecto que trata de impulsar Enrique Alfaro. Me permito comentarles rapidísimo, realicé un sondeo que no tiene valor estadístico alguno, si no me va a regañar Mario en este momento. No, yo. Es un sondeo tal cual, vía Twitter, en el que preguntaba qué calificación le dan a la gestión de Enrique Alfaro. Participaron 474 personas en Twitter. Menos de 5 de calificación le otorga el 42%. Entre 6 y 7, el 17%. Entre 8 y 9 de calificación, el 13%, y una calificación de 10, el 28%. Digo, al final termina Enrique Alfaro recibiendo calificación aprobatoria por el 58%. Solamente 42% le reprueba con menos de 5. Mario, digo, más allá de una calificación, ¿qué decir de este primer año? Complicado, difícil, como tú lo dices, no lo está disfrutando, las cosas no le han salido bien, pero en gran medida también ha sido su personalidad y en los problemas que se ha metido y que no han
ha salido bien ha sido también este manejo, ¿no? Ha destacado mucho la relación, sus controversias con los medios, por supuesto lo del Instituto de las Mujeres, ¿no? Fue, creo, un error, una equivocación que después intentan corregir. Creo que lo logran salvar con la Secretaría, como la modifican, la de Igualdad Sustantiva. Y bueno, hay temas como el de la inseguridad, que sin duda es el principal problema que observan en este momento los jaliscienses, que no arrancó en este gobierno, no es muy complicado. Vemos también cómo Andrés Manuel, ambos provienen de un voto de alternancia, de castigo a los anteriores, y ese tema no lo han podido resolver. Pero los que sí podemos destacar, pues está el asunto del dengue, ¿no? Ahí hay omisiones, hay falta, y algunos otros. Se ha señalado también este tema de a toda máquina, ¿no? Que se ha dado con algunas controversias al menos, ¿no? Se han destacado irregularidades. La Contralora ya dijo que no, pero creo que en resumen este año ha sido muy difícil, muy complicado. No creo que le esté yendo bien. Destacaría el conflicto, la fricción con el presidente de la República, ¿no? Al arranque del inicio, lucha por el combate al robo de combustibles y la postura que tomó el gobernador. Creo que también eso le significó tiempo, una merma en su imagen, en su arranque de sexenio. David, yo agruparía el primer año de Enrique Alfaro en 5 dimensiones. Una administrativa institucional, una política con el gobierno del centro, una social con los ciudadanos, una económica en el contexto y una de seguridad. Creo que de las 5 no hay buenas noticias en ninguna. Y vamos por partes. En la relación política con la Federación y otros gobiernos, ya lo decían mis compañeros, pues una relación muy tensa con la Federación, cuyo saldo es más bien malo, aunque ha habido momentos de acuerdo y de distensión, en general ha sido malo. Si revisamos el contexto económico, es malo para todo el país, incluido Jalisco. Hay una desaceleración económica, a pesar de que haya la creación de ciertos empleos, pero en general los indicadores son poco alentadores. Eso es no atribuible al gobernador, pero es un contexto en el que tiene que navegar, que es totalmente adverso. En términos de seguridad pública, lo mismo. Tampoco es atribuible intrínsecamente a la gestión de la administración actual, pero sí es inercial de toda la República, de todas las entidades, aunque en Jalisco hay, digamos, una profundización de algunas, variables de delincuencia. También malos números, malos resultados. En el plano social hemos visto una relación tirante con la sociedad civil, con los medios de comunicación. Quizás solamente se salva con el empresariado y con algunos actores en particular. Pero en general, en la relación con la sociedad ha habido un mal balance. Y finalmente, en las decisiones administrativas, institucionales, más de carácter interno, ya lo decían también mis compañeros, pues están decisiones de licitaciones, de modificaciones del organigrama, de la desaparición de dependencias, de contratación de deuda, etcétera, que tampoco han sido, celebradas, algunas de ellas muy cuestionadas, y en general en esa dimensión también no hay buenos resultados. Entonces, si uno revisa la gestión del primer año de Enrique Alfaro en estas 5 dimensiones básicas, no hay una sola buena, hay unas peores que otras, y por tanto, por supuesto, el resultado neto de estos primeros 365 días, pues no es un buen inicio de gobierno, aunque creo que está, mandando señales de que va a dar un golpe de timón, de que va a relanzar la gubernatura, de que va a hacer cambios importantes. Ya veremos si en el constituyente, en la refundación, en la nueva relación con la Federación, en la nueva etapa que viene, repunta, porque ahora pues el resultado es finalmente muy acorde a muchas encuestas a nivel nacional, Mitofsky y otros, donde lo colocan de la tabla media ligeramente abajo, es decir, entre el 15 y el 20 de los lugares de calificación de los gobernadores de la República, lo cual se corresponde con los resultados de este primer año. Julio. Pues sí, evidentemente ya no es aquel Alfaro popular de hace varios años. Se ha desgastado su figura, el gobernar precisamente tiene estas consecuencias, el del desgaste. Y para separar un poco algunos temas coincidiré con mis compañeros, por supuesto, otros no,
Pero dentro de los malos, sin duda, las dos más grandes crisis que ha tenido este gobierno del primer año son la del dengue, que ya lo mencionaba Mario Ramos, que se pudo haber evitado porque desde el año pasado la Organización Mundial de la Salud advirtió que se venía la cepa agresiva, que se venía un brote fuerte en Jalisco y no se actuó, y que sin duda si se está pensando en hacer ajustes en el gabinete tendrían que ser en salud, tanto en el OPD como en la Secretaría. Consuelo Robles y Fernando Petersen tendrían que salir, y el del alza al transporte público, esa también fue. Esas dos fueron las más grandes crisis que ha tenido, ya que esta del camión, el alza al camión y al tren eléctrico y al macrobús se realizó con poco tacto, muy mal comunicado, y pues también aventando el ruedo al gobernador en lugar de haber aventado, por ejemplo, a Diego Monraz o a otro tipo de funcionarios que no importara tanto el desgaste. También en comunicación se equivocaron en poner de frente al gobernador que diera la cara. Todo el año y en todo y ha luego, sido así. en todo ha sido así, me sorprende, me sorprende. Y ahorita voy a tratar rápido eso de la reestructura, que debió haber servido para esas cosas y no. Porque, bueno, ya lo estoy tocando. Los megacoordinadores, yo pensaría que tendrían que dar la cara en esos grandes temas de coyuntura y dejar al gobernador en otro tipo de operaciones, como por ejemplo la relación con el centro, con el gobierno federal, que tan desgastada está, ¿no? Y que importa mucho fortalecerla. Pero no, todo lo están aventando a él, y creo que es de primaria, es en el librito que no puedes desgastar a tu principal figura, como aquí no ocurre. hay gabinete, o sea, parte de... Y la reestructura, uno pensaba que era buena porque, bueno, solamente el gobernador se tendrá que entender con 5 o 6 que estos desdoblarán las órdenes de los secretarios, y al revés, ahora resulta que no, nadie, yo reto a que alguien del público o de aquí de la mesa me nombre los nombres, me diga los nombres de 5 secretarios. La vas a ganar. De los coordinadores. La vas a perder. A ver, Ni a mí de me los gustaría- De los coordinadores. coordinadores saben del de uno. Es que es justamente el ¿Cuál? problema. Seguridad. Yo que hay un gabinete muy disciplinado hacia el interior, con capacidad de mando. Ahí está el jefe de gabinete que tiene mucho control. No lo Hay dudamos. algunos, pero que hacia afuera prácticamente ningún secretario se conoce, se reconoce, se posiciona. Control Está pas- excesivo del jefe de gabinete, David, Seguramente, perdón que te interrumpa. seguramente. Pero el Ejecutivo es, como ya lo dice Julio, el único que sale, el único que da la cara, el único que se absorbe expone. Y algunas eso ni es han de ser de él, tal vez él no estaba enterado, ¿no? Del... A ver, Esta los que ocasionó el responsables dengue, ¿no? del dengue, la gente no los conoce, de la crisis del dengue, y el que salió a absorber los golpes fue él, y el que se está llevando la parte de la crisis. claro. Y también hay que ser sensatos, él no tiene la culpa tampoco, en todo caso fueron, políticamente sí tiene responsabilidad porque es jefe claro, de los secretarios, claro. pero los secretarios son los responsables directos de que se les salió de las manos esa crisis. Y ya sí, y como en la mesa nadie habló de cosas buenas, yo sí quiero mencionar 3 que también hubo en este primer año de gobierno. La estrategia integral, que bueno, apenas está para la búsqueda de desaparecidos. Obviamente todavía no se ven resultados, pero al menos ahí está en la mesa, al menos ya se una buena anuncia, intención ya. y al menos esperemos que en el segundo año dé resultados, y al menos se está reconociendo un gran problema. El anuncio del Peribús tampoco podemos soslayarlo, Es bueno, sin es duda muy bueno. es positivo, y le hacía falta la movilidad de la zona metropolitana de Guadalajara. Y mal que mal el asunto del programa de verificación, que ahora sí ojalá se eche en marcha, y que ojalá no tenga los vicios que tuvo el anterior con sospechas de favoritismo. También es bueno porque vivimos una de crisis favoritismo, de corrupción. de corrupción Porque en el se anterior vendían los sexenio. engomados. Exactamente. No, y también por el favoritismo a que se decía que era una empresa que iba a ser amiga del anterior gobierno, pero ese es otro cantar. Se hablaba de un personaje. Bueno, te refieres al proyecto Sí, sí, sí. de los verificentros. Ajá. Bueno, Que aquel- es el que y ahora también si se todavía arma un programa de verificación ordenado, que le ayude a la ciudad para abatir los niveles de contaminación, es positivo. Y la reforma judicial, ahí más o menos la supieron, y pues creo que los magistrados ya más o menos los aplacaron. Yo creo que sí había Es que hacer ese positiva, tipo de por cambios, supuesto. y es positivo. Entonces yo esas pondré en la mesa también, porque pues en honor a la verdad, no todo fue tan terrible como algunos otros quieren pintar. La gran pregunta es si esta refundación se va a ver reflejada
en una nueva constitución como es su anhelo del actual gobierno. Perdón que me mueva un poco de tema, José Ángel, pero me gustaría solamente hacer un comentario del presupuesto porque es importante en la coyuntura actual. Está por aprobarse el día de pasado mañana o a más tardar el sábado. Y es un presupuesto que prácticamente está planchado, no solo saldrá con el apoyo de la bancada mayoritaria, sino probablemente con el apoyo de varias otras bancadas, es decir, no sé si por consenso, pero por una amplia mayoría, lo cual revela una gran capacidad de operación tanto del Ejecutivo Estatal como de los coordinadores parlamentarios para llegar a un consenso. El problema del presupuesto, que es importantísimo, es que no se ha debatido. Es un tema importantísimo que a todos nos afecta. Este es un presupuesto de nueva cuenta histórica, a pesar de que no tiene un aumento como ha venido sucediendo en los últimos años. Es mayor al del año actual, es decir, será superior al de 2019, el de 2020, y por tanto será histórico y será de 122,000 millones de pesos, que es algo que deberíamos estar discutiendo y no a veces nimiedades o asuntos menores, cuando ahí se juega realmente, digamos, buena parte del futuro del Estado. Y en general a mí me parece que hay una urgencia de abrir el presupuesto, de discutirlo entre más actores, para que no quede en manos, no digamos de la clase política, sino de unos pocos políticos que son los que verdaderamente le entienden. Ni siquiera tantos políticos como funcionarios técnicos de alto nivel. Es decir, al final del día, el presupuesto se decide, se conoce y se gestiona por menos de 10 personas, cuando en el Estado hay 8 millones de habitantes. Habría que ver, como porque yo leí la entrevista del señor David Gómez Álvarez en Milenio, que si las necesidades de la ciudadanía realmente están reflejadas en un documento de este tipo, si no participan en una mesa amplia de parlamento abierto los expertos y los representantes de la sociedad civil. Y lo que dijo José Ángel, digo, para no omitir el tema de la refundación y del nuevo constituyente, creo que es una excelente oportunidad, al menos hasta este momento, oportunidad para revisar la Constitución, para modificarla. Pues dependerá que este Congreso sea realmente representativo de las distintas voces de los jaliscienses, que no lleguen con una Constitución ya elaborada, planchada, en fin. Y también se dudaba exactamente. Sí, creo. Es un buen momento. Hay omisiones, deficiencias, hay problemas en el Estado que con un nuevo marco jurídico y que de ahí se deriven otras leyes, estaríamos potencialmente ante la posibilidad de que las cosas mejoren. Y para que no diga Julio que no hablamos de cosas buenas, yo también destaco lo del Peribús. También hay que decir, es una administración que arranca limitada de recursos, ¿no? No ha habido ni para este estado ni para todos los estados de la República los recursos, programas que tradicionalmente antes se manejaban. Claro, había moches y todo lo demás, pero bueno, aventarse una obra también de esta envergadura, fondos metropolitanos, también habrá recursos estatales, inversión municipal, creo que es un buen anuncio, ¿no? Ya le hacía falta una obra de esta naturaleza a la ciudad. Ya conocen mi postura respecto a la nueva Constitución, yo estoy totalmente de acuerdo. Ya lo he dicho aquí, en lugar de seguir a un cuaderno rayado haciéndole tachaduras para corregir, empecemos con un cuaderno limpiecito. Pero bueno, y pues es la gran oportunidad para no quedarnos solo en el mero ejercicio de legislar, porque eso lo pueden hacer todo el tiempo los diputados, sino convocar a un gran debate amplio con mesas, con la sociedad civil y con un consenso eso social. Y un nuevo Julio se emociona. No, bueno, vamos a ver. Podríamos vivir un momento si histórico. No podría haber una refundación si no hay una nueva Constitución. Vamos a ver que no si sea un el pacto diseño... de élites, estoy de acuerdo. Exacto, es lo que no sea un pacto de élites, pero podemos estar en un momento histórico, José Ángel. No seas pichicato. No me voy a oponer, Julio. 138 diputados constituyentes. Señores, me parece que ya no vamos a alcanzar a platicar. Se firma un nuevo documento del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Seguramente podremos analizarlo en próximas fechas. Porque bueno, sobre todo hay quienes dicen que sí, México tuvo que ceder aún más, pero ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias, muy amables. Buenas noches a todos. Pásela bien.